Sin dudas, la memoria histórica del cubano es muy importante. En estos días se cumplió otro aniversario más de un suceso que cambió la vida para muchos cubanos y que cambió incluso la historia de Cuba en un sentido de verdad dramático, fueron los sucesos del Mariel, que primero que todo fue aquella guagua que entró en la Embajada del Perú y después miles de cubanos estuvieron en esa embajada. Como a mí me encanta traer esa memoria histórica del cubano, ahora que estamos pensando que esa Cuba va a cambiar al fin, yo me place muchísimo hoy hablar con exiliado cubano Carlos Berenguer. Él es protagonista de aquel tiempo, de aquel suceso en la Embajada del Perú, pero también es autor de un libro, Incertidumbre en La Habana, que tiene que ver con ese momento, incluso que él sufrió también uno de esos peligrosos actos de repudio que sufrieron tantos cubanos que en los años 80 querían sencillamente irse de Cuba. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este canal. Gracias por la invitación. Carlos, cuénteme. Primero vamos a hablar de aquel momento. ¿Usted estuvo en la Embajada del Perú también? ¿Cómo no? La Embajada del Perú se abre el día primero, es que la guagua se mete en la embajada, se crea la crisis, y el día 4 es que quitan la posta, y es donde empieza a entrar todo el mundo. Yo entro el día 5 con mi esposa y con mi hijo. Estamos hablando Y el primero de mismo, el abril. mismo día 5 cierran la embajada. Sí, Ya estamos no podía entrar hablando más nadie. abril de 1980. Correcto, Ajá. Y usted entró el día 5 a la embajada con su esposa. correcto. Cuénteme, ¿cómo vivió ese momento ahí? ¿Qué pasó? Eso era horrible. Había 10.800 personas allá adentro. Ya yo llego unos momentos antes de que cerraran. Brinco la cerca, prácticamente como una pelota, lanzo a mi hijo, ayudo a mi esposa a subir y entramos. 20 minutos después ya estaban camiones de guardia ahí afuera que no daban entrar. Eso fue terrible. Yo estuve allí 15 días y los horrores que se vivieron allí, nos apedreaban, tiraban cientos de piedras que caían siempre en una cabeza de alguien, porque allí no había espacio vital. Allí todo el mundo estaba cuerpo con cuerpo. Y fue tremendo. Eso es precisamente lo que se narra en el libro, ¿no? ¿Y cómo, o sea, qué edad tenía su hijo en ese momento? 8 años. ¿Y cómo usted lo protegía? ¿Usted vio a alguien, mucha gente herida? O sea, ¿qué le decían la gente que estaba por fuera de la embajada de esos actos de repudio? Nada. Allí había una locura colectiva. Era sálvese quien pueda. Todo el mundo era bien amable, todo el mundo te quería ayudar, pero nadie podía ayudar a nadie. Allí estábamos en un espacio de unas pocas pulgadas cuadradas. Si levantabas un pie, había veces que no lo podías regresar porque no encontrabas espacio. Después, poco a poco, se abrió lo que era la mansión de la embajada. Mucha gente entró y empezó a aparecer un espacio vital para poderse mover, pero no había ningún tipo de intercambio social con nadie. Ujú. Y usted, o sea, usted vio gente herida por esas piedras, o sea, cuénteme ese momento, esos momentos, imagínate, 15 días ahí como en ese hacinamiento. ¿Cómo no? En múltiples ocasiones, yo diría unas 10, vi personas que le daban una piedra en la cara, en cualquier lado. Hubo un caso de un muchacho, y perdonen por mi ronquera, hubo un muchacho que le partió la clavícula, que inclusive por alguna razón lo dejaron salir, lo curaron y lo regresaron. Luego aparecen las fotos, se convirtió como si fuera en una bandera. Ujú. Pero vi muchas personas mayores, mujeres, niños heridos, los médicos que estaban en la embajada, con las pocas cositas que aparecieron en los botiquines, trataban de curar a las personas. Eh, Era un estado de caos. ¿En ningún momento se arrepintió de haber entrado a la embajada en medio de esa incertidumbre? Realmente no me dio tiempo a pensar en eso.
El único tiempo que tenía era de proteger al hijo mío. Me recuerdo que logré colocarlo debajo de un calentador solar que había allí, en una especie de terraza que había. La esposa mía afuera y el niño un poco que protegido de las piedras. A mí no me permitieron porque ese pedacito solamente era para esposas, que mujeres, que un hijo, y yo me quedé abajo, en la parte de abajo. Entonces, con alguna dificultad, de vez en cuando los visitaba y, y ahí el tiempo fue pasando. ¿Y cómo sobrevivía día a día? O sea, ¿cómo se alimentaban? ¿Cómo vivían? O sea, ese día a día, ¿cómo lo vivieron esas 2 semanas? El alimento era virtualmente cero. Yo vi gente comerse las plantas, comerse las hojas de los árboles. Una cosa curiosa, un día entró un gato y lo cogieron y lo despedazaron y vivos se comían los pedazos. Luego vino la farsa del gobierno de Cuba, de llevar por fuera unas cajitas, como esa cajita de cumpleaños que tienen alguna comida, y gritaban para las filmaciones, era un show. No se preocupen, hay comida para todos. Empezaron a repartir las cajitas, tal vez repartieron 50, 60 cajitas con el ICAI filmando. Cuando terminaron de hacer las tomas, dijeron, apagaron las luces, recogieron y se fueron. Nunca más repartieron nada. Los peruanos quisieron entrar comida, no se lo permitieron. Creo que una vez entró un botiquín con alguna medicina. El cónsul, un cónsul que se llamaba Lucho, se portó muy correcto con nosotros, nos trataba de ayudar en lo que pudieran. Y así sucesivamente empezaron a pasar los días. El gobierno puso mangueras de agua por fuera para que tuviéramos agua. Ellos preveían que podía morir todo el mundo o podía crearse una epidemia y pusieron agua. Eso favoreció bastante. Ahí no había baños. Ahí en la casa del embajador la biblioteca se convirtió en un baño público, que lo mismo hacían sus necesidades hombres que mujeres, que cualquiera, uno delante de los otros. Era un estado de sobrevivencia, de caos. Ujú. Y no hubo, una de las cosas del discurso era que ustedes todos eran unos delincuentes, que se fajaban entre ellos, que eran los llamados antisociales. ¿Cuál era el ambiente real entre ustedes, o sea, entre las personas que estaban ahí en la embajada? Eso es una de las infamias, una más de las infamias del gobierno de Cuba. Allí había camaradería, allí la gente se ayudaba, allí hubo quizás dos o tres problemas personales como los hay en una fiesta de 15, como los hay en una boda, pero eran cosas extremadamente aisladas. En términos generales, donde único yo vi a lo mejor uno que empujó al otro fue el día que repartieron las cajitas que la gente quería garantizar. Yo mismo logré coger una cajita, que esa se la distribuí por 2 días al hijo mío. Y en general, eh, recuerdo una gran empatía de todo el mundo con todo el mundo allí. Ujú. Carlos, y cuando le dijeron que ya podían salir, ¿qué pasó con sus vidas? ¿A dónde fueron? Después de los 14, 15 días empezó la gente a entregarse bajo un salvoconducto, un salvoconducto teórico. En el caso mío después me lo rompieron. Empezaron a salir, vino la marcha de lo que llamaban el pueblo combatiente, que era una marcha dirigida por el gobierno, que pasaban miles y miles por fuera gritando. Al principio tiraron algunas piedras, después no. Y se rumoró, cosa que después con los años se supo que era cierta, que iban a entrar en la embajada, que había un plan de eliminar la cerca, romper la cerca, entrar, empujar, golpear, matar. Detrás de lo que es el terreno de las embajadas había una furnia y la idea era empujar a la gente hacia la furnia. Eh, Llegamos a ver un día por la madrugada, como a las 4 de la madrugada, se formó un escándalo y empezamos a despertarnos a mirar y alrededor de la cerca venían arrastrándose vestidos de camuflaje, con armas, casco, con todo, como si fuera un asalto de la guerra.
decenas, por no decir cientos, de guardias alrededor de toda la embajada. Luego, con los años, algunos desertores confesaron que desde el Hotel Tritón se dirigía esa embestida y el propio Fidel Castro se presentó allí y él mismo fue el que mandó a abortar esa operación. Si no, tal vez no estuviéramos hablando aquí. Ustedes dormían en el piso donde pudieran encontrar, ¿no? En el piso o sentados, porque a veces no había espacio en el piso para sentarse. Ahora, Carlos, yo tengo entendido que usted, según lo que me ha comentado, y creo que está presente en ese libro, del cual vamos a hablar en un momento, usted sufrió quizás, o si no el mayor, el más sonado acto de repudio en esos tiempos contra alguien que en ese momento había entrado no solo en la Embajada del Perú, sino quería irse por el Mariel. ¿Es así? Es así, yo finalmente cojo miedo por el hijo mío de que hubiera otra segunda marcha del pueblo combatiente que fuera ya definitiva y agresiva. Me entrego, me dan un salvoconducto. Aunque te parezca ingenuo, yo todavía creía en la palabra de esa gente. Llegamos a un lugar, un centro militar, que fue el antiguo centro militar de la época de Batista, que se llama el Fontán, Abreu Fontán. Allí esperamos 3 o 4 días, de allí salían las guaguas para el Mariel, te alistaban, lo mismo salías de allí directamente para venir en los botes para aquí, para Estados Unidos, que te mandaban para la casa con el salvoconducto a esperar la salida. Cuando me llegó mi turno, a los 3 o 4 días, entrevistaron a mi esposa, estaba el hijo ahí, le dijeron que saliera, me entrevistaron a mí, y cuando llegó el punto de pedirme mi dirección, mi teléfono, me dijeron, no hace falta tu dirección ni tu teléfono. Y en eso apareció un coronel que vivía en el edificio mío, Nuevo Vedado, y gritando y dando golpes con una mesa, dijo, yo sé dónde vive el traidor este, no le pregunten más nada, este no se va a ir de aquí de Cuba nunca. Ya. Yo no lo creí, pensé que era un alarde, que era para asustarme. En definitiva, llegamos a salir. Como continuaba con miedo, escondí a mi esposa y a mi hijo, lo envié para casa de un amigo, un médico que había estado en la embajada conmigo. Fue para casa de los padres, por ahí por la zona del aeropuerto. Y yo fui para mi casa solo. Logré entrar primero a casa de mi madre, tuve una sola en casa de mi madre, quizás un día, y de ahí entro a mi casa. Todavía los actos de repudio no eran tan importantes. Una vez que yo entré a mi casa, empezaron a formarse pelotones de personas que llegaban en guaguas, en camiones, carpinteros haciendo tarimas para montar micrófonos. La avenida 26, que es ancha, uno de los carriles se clausuró, las guaguas tenían que desviarse y empezó los actos de repudio por 42 días consecutivos, con sus noches y sus madrugadas. A usted y a su familia. ¿Dónde usted vivía? ¿En qué parte de Nueva York usted vivía? Avenida 26 y 35, Por, casi frente al cine Acapulco. por el Acapulco usted vivía, claro. Y Mi familia estuvieron, no, yo había escondido a mi familia, yo estaba solo allí. usted estaba solo, ya su familia Ellos estaba en creían Nueva que yo York. estaba con mi familia. Ahora, Carlos, usted, o sea, sufrió 42 días de acto de repudio. 42 días consecutivos. ¿Y qué hace? Inclusive, al día número 30 más o menos, se suspendieron los actos de repudio en Cuba. Todos menos el mío. El mío continuó. ¿Y por qué ese ensañamiento con usted? Bueno, decía un amigo mío que era dos cosas. Fatalismo demográfico. Yo vivía en un lugar que prácticamente desde mi balcón se veía el edificio donde vivía Raúl Castro. Yo vivía tal vez en el centro de gravedad, donde estaban toda la alta dirigencia, los ministros generales de Cuba, que eran nuevo vedado. Y era un sitio ideal para dar un escarmiento, porque al principio esos actos de repudio iban personas que me conocían, que sabían quién yo era, de mi centro de trabajo, los llevaban, pero a partir del segundo día
ya nadie me conocía. Eran personas que venían de otro reparto, incluso de ciudades cercanas. Y la otra razón era porque, por alguna razón, yo estaba trabajando en Marina Mercante y Puerto. Yo era jefe de ingeniería de todo lo que era mecanización de los puertos de Cuba. Y por esa razón yo viajaba mucho. De hecho, yo acababa de dar una conferencia en Venecia y había llegado de Italia hacía unos 30 días. Pero yo no me podía quedar en Italia porque si no mi esposa y mi hijo se quedaban allí. Y entonces que por alguna razón también un poco desconocida incluso para mí, tomo la decisión de entrar con mi esposa y mi hijo. Pero por esa razón ellos me odiaban. Cuando cogían el micrófono decían, si tú tenías televisor a colores, ¿por qué te quedaste? Si tú vivías bien, o sea que ellos todo lo llevaban a la parte material, que si tú tenías un quesito cremo, que si tenías un televisor a colores. No entendían eso y eso les creaba frustración. ¿Nunca lo agredieron físicamente ni le tiraron piedras en esos actos de repudio? A mí personalmente no. Ofensa, me tiraron piedra y todo. Afortunadamente no me hicieron nada. A mi esposa y a mi hijo sí, porque a pesar de que estaban escondidos, llegó un día, como a los 10 días, llegó un día en que me tocaron la puerta, ya los actos de repudio habían bajado un poco el tono, prácticamente se estaban extinguiendo, y me asomé por el mirador de la puerta, y eran unos oficiales, un coronel del Ministerio de Interior, y lo venimos para proceder con la salida de su esposa y de su hijo. Entonces miré bien, perdí un poco el miedo y abrí la puerta. Me dijo él, no temas, no temas, nosotros somos gente seria, yo soy el coronel fulano de tal, se me presentó como si fuera mi amigo. Y necesitaba la dirección donde estaba escondida mi esposo y mi hijo. Digo, bueno, y yo, dice, eso sale por guaguas. Tú sales en la próxima guagua, porque ya esta está llena. Confié de nuevo como única opción. Escribí en un papel y le di la dirección de mi hijo. Una vez que cogió la dirección de mi hijo, dieron unos pasitos atrás y empezaron a gritar, ya tenemos la dirección, podemos ir a darle un escarmiento a esa traidora. 3 de la madrugada empezaron a llegar camiones, empezaron a despertar a la gente del edificio y yo, con los ojos que no me cabían en la cara de asombro, había metido la pata, le había dado la dirección a esa gente. Se montaron en los camiones y llegaron a un lugar de cerca de Boyero, que es un reparto, que fueron de los últimos repartos que se estaban haciendo en Boyero. Y estaba como vacío. Había una casa, había solares al lado, había una oscuridad muy fuerte. Llegaron a la casa, hay una foto en el libro de esa portal lleno, le llenaron de carteles, de ofensa, empezaron a dar golpes, rompieron cristales y mi esposo y mi hijo deciden salir por la parte de atrás debido a la oscuridad y escaparse. Ya habían llamado un taxi porque una media hora antes habían llamado por teléfono esos mismos coroneles y dijeron, está su salida, le vamos a llevar sus papeles en unos 20 minutos y ya habían pedido un taxi. Entonces cuando se forma todo aquel despelote, ellas salen huyendo por la parte de atrás, logran evadir la vigilancia que estaba solamente en la parte del frente, caminan campo traviesa, algunos solares que estaban vacíos y en eso ya alguien detecta que se están escapando y grita, se están yendo y empieza la turba a caerle atrás, campo traviesa. Y ellas se esconden en un garaje de una casa que estaba oscura. Se esconden con el niño y empezaron a buscarla con linternas, con todo, con perros. Llevaban 2 o 3 perros de, eso, de presa. Y en un momento determinado la descubren y gritan, aquí están. Y ahí es donde mi hijo, con 8, casi 9 años, ve cómo le entra la galleta a su madre. Le arrancan al niño y dicen, el niño es ahora hijo de la revolución, se va a quedar aquí. Y aquel escándalo, aquella cosa, llega un momento que empieza a aflojarse porque estaban esperando instrucciones. Y
y el niño y la mujer vuelven a escaparse por la parte, brincan otra vez y salen corriendo, tratando de llegar a la calle de atrás. ¿Qué sucede? Que el taxista sí había llegado y tenía la luz apagada porque se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo y estaba aterrorizado. Discretamente se fue, dobló la manzana, que te repito que estaba media vacía, tú podías mirar a través de las casas, y se fue por la otra cuadra y parqueó allí, asustado. Y cuando vio a mi esposa y al niño corriendo, salió del carro y dijo, vengan para acá, para el taxi. En eso mi esposa brinca una cosa pequeña, según me cuenta, eran de 2 pies, 3 pies, y brinca la cerca. Y cuando el niño va a brincar, le habían soltado un perro de presa. Y el perro llega donde está el niño. Pero como Dios es grande, parece que el perro no olió la adrenalina ni olió nada. Y el niño empezó a pasarle la mano al perro. Y el perro no lo mordió, no lo destrozó. En un descuido, mi esposa lentamente fue acercándose, cogió por los hombros al niño y lo levantó y lo saltó de la cerca. Lograron montarse en el taxi y sin que ellos pudieran hacer nada, el taxi salió corriendo y arrancó y ya lograron salir de aquello, presentarse de verdad ya en el lugar que era creo un lugar que le llaman el Mosquito. Llegaron a ese lugar y a partir de ahí ya ellos fueron para Mariel, ¿verdad? Y hasta que le tocó su turno y vinieron por Mariel. Y cómo usted vino después? Como te dije antes, el hombre dijo, ya ellos se van en el primer carro. El carro mío llegó 4 años después. Me castigaron 4 años sin juicio y sin nada. Eh, en los actos de repudio, el Raulito salía del edificio todos los días, paraba, se asomaba por la ventana del carro y le gritaba, ese traidor, ese no se va a ir de aquí. Y se iba y gritaba una barbaridad cada vez. El propio Fidel Castro se presentó un día, bajó la ventanilla, sacó la mano y dijo, denle duro, denle duro. A partir de ahí, eso fue un código que selló mi, mi posición en Cuba para los próximos años. A mí me citaban de inmigración, yo iba y me decía el de inmigración, no te vas a ir de aquí nunca. Porque después de Fidel haber dicho eso, no había, no había nadie que tuviera el valor de violar eso. De ahí pasaron, desde ese día hasta el día que me fui, pasaron 4 años, casi exacto, 4 años. El libro contempla la historia en la embajada y la historia completa de esos actos de repudio hasta el día que me voy. O sea, el libro comienza el día que entro en la embajada y termina el día que llego a Estados Unidos. Se llama su libro. 4 años después, es Ajá. que por una cosa fortuita de la vida, mi madre, que tenía muchos amigos, porque mi madre originalmente había estado en la Sierra Maestra con el comandante Ubermato, era una persona que era guerrera, en paz descanse, y a pesar de que se convirtió en desafecta y en disidente desde el año 59 finales o principios del 60, a pesar de eso mantuvo ciertas amistades. Y al final logró ver a Vilma Espín. Vilma era amiga nuestra desde antes de la revolución. Vilma es santiaguera, vivía a 2 o 3 casas de nuestra casa, era de una familia súper culta, súper decente, amigo de la familia. Y Vilma en el entierro de la hermana, mamá logró hablar con ella y le dijo, no te prometo nada, pero en estos días, creo quizás el martes o el miércoles, yo tengo una reunión con el comandante. Si lo veo que está en su mood, si lo veo que está contento, si lo veo que está bien, le hago la petición. Si no, me quedo callada. Eso fue un lunes. El viernes ya yo estaba aquí en Estados Unidos. Si no, yo estaría todavía allí. Pero no estuvo preso, estaba retenido en Cuba. O sea, no, no. No, estuve los 4 años, los primeros meses dentro de la casa. No me dejaban salir ni a la puerta. Tenían una posta en la puerta mía que se turnaban como si fuera la posta de una unidad militar. Yo miraba por el huequito y ahí estaban el cambio de posta. Ya a los 4 meses más o menos, eh, vino un poquito más de calma
y planificamos yo irme de allí, porque yo allí no podía continuar. Mi madre había estado varias veces allí. Mi madre era pequeñita de tamaño, pero era una fiera, se le enfrentaba a cualquiera y ella me llevaba alguna cosa de comida y yo podía sobrevivir. Allí la gente, como sabían su historia, no se atrevían a contradecirla, porque mi madre era muy fuerte, muy fuerte. El hecho es que planificamos una salida con un amigo mío, el arquitecto Agustín Rivero, y otro amigo mío, un médico que, vestido de médico, me fue a visitar un par de veces, se llama Hugo Porcet, que vive en Cuba todavía. Planificaron mi fuga. Ese día yo tenía que salir, me iba a poner una peluca, iba a bajar por la escalera a las 2 de la mañana, yo iba a mirar el carro, en fin, una cosa de película. El hecho es que cuando se fue a dar aquello, fui a abrir la puerta y habían cambiado de idea y habían puesto de nuevo las postas. 3 de la mañana, otro escándalo de nuevo, tuve que cerrar la puerta, se frustró. Después pasaron muchos 8 meses y logré yo salir en una madrugada también, yo solo. Logré salir y había un taxi esperándome que estaba coordinado con mi padre y me fui. Tuve varios meses en casa de mi madre hasta que logré después regularmente ya poder ir a mi casa. Es increíble, pero ante todo aquel ataque, llega un momento, yo que no soy nada valiente ni nada de eso, pierdes el miedo. Pierdes el miedo y llega el momento que te da igual que te dejen o que te maten. Y te le enfrentas y le pasas por la cara y no pasa nada. Y así pude Carlos, sobrevivir y ya todo lo demás es una historia. Me obligaron a trabajar, me llevaron detenido 2 veces, toda una historia tragicomedia, porque dentro de toda aquella desgracia ocurren cosas hasta cómicas, vaya, pero cosas muy tristes. Carlos, escuchándolo usted, me imagino que las personas que escuchen su historia quisieran leer este libro, Incertidumbre en La Habana. ¿Dónde se puede encontrar este libro y qué ofrece este libro para que el cubano que no conoce esa historia al menos no sabe lo que habría detrás de esa historia, sepa una historia tan trágica como la suya que sufrió 42 días, 42 días de actos de repudio en los años 80? ¿Cómo se puede encontrar este libro? Te voy a decir enseguida y te voy a solamente hacer una acotación al 42 días. 3 años después todavía yo salía y me tiraban piedras a los jovencitos y esas cosas. O sea que el acto de repudio como tal oficialmente se terminó, pero los ataques a mi casa, había uno que vivía frente que era coronel, el hermano era coronel, y cada vez que se daba 4 tragos a las 3 de la mañana frenaba el carro y decía horrores, fue a mi casa y dio un hachazo a la puerta, en fin. No, el libro se consigue en Amazon, inclusive yo lo he puesto varias veces, lo he puesto gratis en PDF, pero el libro que lo quiera leer, a mí por lo menos yo soy más viejo, a mí sí me gusta leer papel. Eso se consigue en Amazon. Carlos, le agradezco muchísimo que usted haya compartido conmigo en este canal su historia. Es una historia que yo siempre me parece que hay que tener presente porque son las historias humanas y cotidianas de lo que significó, de lo que ha significado esa dictadura y ese régimen en Cuba para tantos cubanos como usted. Gracias. Déjame darte solamente una pincelada de los años eso en mi casa. A los 2 años, yo tiraba fotografías, esto, estaba inventando, haciendo artesanía para sobrevivir. Ya me habían dejado bastante tranquilo. A los 2 años recibo un telegrama que era un código, ya la gente conocía el telegrama, decía, para asuntos relacionados con su salida. Y yo dije, ya, llegó mi salida. Me preparé, fue una angustia los días esos, hasta que llegó el día de la reunión. Llegué a inmigración, que era por allá ni me acuerdo dónde era, por allá por Santos Suárez, un lugar de eso. Esperé, le daban turno a todo el mundo fue saliendo y como a las 2 de la tarde llegué, me atendió una teniente ahí de lo más amable, de ver los papeles. Ah, me parece muy bien, sus papeles están correctos. Usted tiene inscripción de nacimiento, sí, mire cómo este. Ah, está muy bien, tiene otra mejor, sí, mira. Todo parecía perfecto. Cuando cogió mi carnet de identidad, dice, ah, pero usted nació en Santiago de Cuba. Lo siento, pero tiene que ir a Santiago de Cuba a darse baja. Dios, no me diga eso. Sí, vaya,
Dese baja y el lunes que viene venga y no saque turno ni nada, porque los turnos eran horribles, eran de horas y horas. Me viene a ver a mí. Salí, unas amistades me consiguieron a través de mi padre. Una vez me puso un espejuelo oscuro, un capa de agua. Fui para Santiago de Cuba, me di de baja en el carnet de identidad en casa de unas amistades. No me atreví a ir ni a casa de mi familia. De ahí regresé a La Habana, esperé de nuevo. Fui allí, llegó el día, efectivamente me atendieron por encima de todo el mundo. Me dijo la muchacha, siéntese ahí, el compañero Ariel, es el nombre de guerra, porque ese es otro personaje, esos son los nombres que cogen, te va a atender. Llegó el momento, yo voy a hacerlo lo más rápido posible. Ariel llegó, no levantó la vista, me dijo, debe los papeles, dámelo, ya, lo miró, se paró y empezó a dar golpes y tiró una cosa que había ahí en para lápices para el suelo. No te vas a ir de aquí nunca, descarado, traidor. Vete, si no te voy a entrar a golpe aquí. Se me acercaba y me iba arriba. Empecé a recoger mis papeles y te confieso, las lágrimas se me salían. Empecé a salir, caminé, no sé, caminé una milla, dos, tres, cuatro, cualquier cantidad de tiempo. Hasta 2 años después, ¿no? Fue que no me dieron la salida. Carlos, le agradezco muchísimo una vez más. Gracias por sus memorias. Yo invito a las personas a que están en Amazon, Incertidumbre en La Habana, para que el que no conozca bien esa época de los años 80, lo que pasó en la Embajada del Perú, en lo que pasó con el Mariel, ahí tienen una historia. La historia de Carlos, este hombre que sufrió en carne propia lo que son los rigores de la dictadura me quedé con esa frase de 42 días de actos de repudio continuo frente a su vivienda. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti y a todos.